Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan a través de esta Sol 106.5. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Gracias a doña Consuelo por la información, no lo tenía pendiente de que hoy es el Día Nacional del Niño, la Niña y Adolescente, y también se celebran 32 años de la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención donde están establecidos los derechos que protegen a los niños, las niñas y adolescentes de todo el mundo, y está suscrita por República Dominicana. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra, dice el poema del Niño Yuntero de Miguel Hernández, que musicaliza Joan Manuel Serrat, sobre esos niños que desde que nacen están condenados a sobrevivir por sus propios medios, a vivir la pobreza, a vivir la incertidumbre, a vivir la vida no como un disfrute, sino como una guerra permanente. Eso le pasa a muchos niños de nuestro país y de toda América Latina, que están en la completa vulnerabilidad. Se crían sin afectos, tienen que pelear, disputarse con otros niños, con sus familias, para poder ver a cuál le toca el mejor pedazo de pan, el mulo si hay, dejar la escuela para ponerse a trabajar, no tienen afecto, no tienen orientación y crecen así. Y cuando cumplen 18 años, inmediatamente, entonces, después de pasar 18 años en el desamparo, la sociedad los juzga como si fueran adultos iguales que otros que se formaron, que tuvieron oportunidades. Eso es una tragedia, porque yo creo que incluso aquí hay muchos adultos que todavía no son otra cosa que niños desamparados. Y tenemos que, porque la ley es así, juzgarlos como si fueran personas que han tenido algún tipo de oportunidad o por lo menos afecto. Así y así que para esos niños que hoy quizás no tienen el amparo de una familia, de un hogar, las oportunidades para ir a estudiar sin problema de lo que van a comer, ir a estudiar sin problema de si su mamá está enferma y se está muriendo y no hay quien la atienda, todo nuestra solidaridad y convicción. Ojalá que en República Dominicana la clase política se ponga de acuerdo para buscar la manera de que en República Dominicana no haya un solo niño o niña en el desamparo, que es lo que vivimos en todo el territorio nacional, lamentablemente. Bueno, el ministro en otro orden, este tema me conmueve muchísimo siempre. En otro orden, el ministro de Trabajo daba ayer la información, siempre trato de darle seguimiento a estos datos, porque para mí son los fundamentales de la política. Y eso es lo que se discute en el mundo, ¿eh? En cualquier país medianamente desarrollado es una discusión permanente, especialmente en medio de esta crisis, porque es la vía para solucionar la inmensa mayoría de los problemas de un país. Dice el ministro de Trabajo que en septiembre, a esta fecha, tenemos más empleos formales que los que habían antes del COVID. Se ha recuperado la economía, se ha abierto, y empleos formales, los que cotizan, trabajan en una unidad productiva formal, que están en la TCS, a febrero del 2020 habían 1.518.312 empleados fijos en nóminas del sector privado o público. En el sector privado, perdón, según la TCS. A septiembre, eso era a febrero del 2020. A septiembre del 2021, ahora sí corrijo, tenemos 1.526.630 empleos formales en el sector privado. Hay una recuperación plena del nivel de empleo formal en República Dominicana, gracias a que hemos podido ir superando poco a poco las circunstancias de la pandemia y de encierro. Eso es una buena noticia para todos los dominicanos y las dominicanas. Ojalá que siga creciendo, porque esto no favorece solamente al que esté empleado, que tiene garantizado el pasaje, la comida, el arroz, la habichuela, el alquiler de la casa, el pago del paquetico, sino que esa misma persona, su actividad económica, enlaza y activa otras actividades, porque fluye el dinero, hay otras actividades, e incluso esos padres que tienen este empleo ahora formal tienen la posibilidad de proteger a su niño y a su niña y mandarlo a la escuela con una merienda y darle seguimiento y comprarle ahora los útiles que están tan caros. Así que ojalá que sigan aumentando los niveles de empleo y ojalá que siga mejorando. Ya esto depende de nosotros, de que hablemos de esto muchas veces y de que presionemos los niveles salariales de los dominicanos y las dominicanas, que son de los más precarios de América Latina, según todas las estadísticas existentes. Así que pendiente siempre del tema del empleo. Miren, nosotros en este país nos damos leyes para no cumplirlas.
y opinamos siempre de los diferentes temas. Y la opinión se queda en eso, en opinión. Y es lamentable, porque un país que se dé leyes y no las cumple es difícil que avance, muy difícil. Y especialmente cuando son leyes que tocan los temas fundamentales. Voy a hablar de dos aspectos, de dos leyes que no se cumplen históricamente. Soy un defensor de la derecha, de la defensa de los derechos humanos, de todos los seres humanos, y especialmente del que está trabajando. No importa qué bandera tenga. No importa de qué bandera. Si una gente está trabajando y le produce beneficio a usted y a su empresa, a su negocio, usted no lo puede tratar como un animal. Entonces, soy intransigente con eso. Todo el que trabaja merece que se le reconozca su esfuerzo. Especialmente si con ese esfuerzo usted no solamente se gana su comida, sino que acumula riqueza, que es el doble abuso, ustedes considerar en lo que trabajan. Pero también creo en que lo que más beneficia incluso a los migrantes en República Dominicana y en el mundo es un orden jurídico estable y cierto. Porque es en lo incierto y en la ilegalidad donde se cometen los mayores niveles de abuso contra los propios inmigrantes. Es así. Entonces, este anuncio de darle el plazo al sector empleador para que regularice la condición de los trabajadores y que aplique el Código Laboral me parece fundamental y acertado. Tengo dudas de que se pueda aplicar por la condición material de la economía. El arroz que usted se come, el plátano, la habichuela, todo lo que usted se desayunó hoy casi, de la mayoría de los dominicanos, lo produce mano inmigrante, porque más del 90% de la mano de obra en el campo es inmigrante y precarizada. Sí, señor. Los dominicanos quieren trabajar en el campo porque es que es muy precario el ingreso. Yo he entrevistado no a decenas, lo puedo decir así con la boca yo, a cientos de hombres y mujeres en el campo y en los pueblos cercanos a la producción agropecuaria. ¿Por qué no están en el campo? ¿Por qué no trabajan? Y he ido a hablar con los jornaleros y la inmensa, usted va a los campos de San Juan, a San Francisco, los jornaleros son inmigrantes. Pero es porque el dominicano Al claro. dueño de la finca y presiona los salarios a las bajas. No podemos culpar a los Así inmigrantes mismo. de eso. Así Pero lo que mismo. más le conviene hasta el inmigrante es la formalidad, porque la formalidad implica seguro, trabajo, un salario más digno, hasta al inmigrante que se contrate. Ahora, la ilegalidad nada más beneficia a un grupito que lo promueve. Así mismo. Yo he estado con hacendados que me dicen que para ellos es un orgullo decir que le pusieron una letrina a su trabajador inmigrante. Oiga. Derechos y va generando tejido social y el inmigrante se casa con la señora y tienen hijos y hay que darle y reconocerle la nacionalidad y mandarlo a la escuela. Para mí es un crimen tener un niño fuera de la escuela, no importa de qué bandera sea. Para mí una gente que esté enferma, que esté en una emergencia, puede ser de Saturno y hay que darle atención. Aquí se le da. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí se le da y la escuela también. En la medida en que no se aplica la ley, que no hay un orden cierto jurídico para la situación migratoria, más daño tendremos, más problemas vamos a tener los dominicanos y los propios inmigrantes. Así mismo. La relación más sana que puede tener un país con su propia población y con los que vienen es que haya un nivel de certidumbre, un orden establecido y que sea un orden basado en los derechos de la Constitución y de los derechos humanos. Bien. Pero este desorden que hay aquí con la contratación de mano extranjera nos está haciendo mucho daño, pero está beneficiando a pequeños grupos. Claro. Y no puede ser así, que la renta de un sector dependa de la ilegalidad. Así es. No puede ser así. Entonces eso es un punto del cumplimiento de la ley. Voy a otro punto. Miren, la Constitución dice que cada 4 años se convocan a las asambleas electorales para hacer elecciones municipales, legislativas y presidenciales, en mayo y febrero de cada 4 años. Y dice también, la ley electoral dice que la campaña electoral comienza con una proclama, en el artículo 93 de la ley electoral.
La nueva ley de partidos que nos dimos dice en el artículo 41 que el periodo de pre-campaña o campaña interna es el periodo en el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos. A mí no me preocupa cuando lo que pase con un partido u otro. Creo que lo que más le conviene a este país es que los partidos estén en competencia permanente con propuestas y hasta con ataques. Porque esa es la democracia. Y es fundamental la labor de oposición en la democracia. Porque si no, no lo hace bien el gobierno. Tiene que tener un fiscalizador permanente. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué nos damos una ley de partidos estableciendo, nosotros todos cansados de la campaña perpetua? Si la Junta Central Electoral se va a hacer de la vista gorda con esta pre-campaña que tiene el PLD ahora a nivel presidencial. Incluso al PLD y al país le conviene que el PLD esté concentrado en su labor de oposición para fiscalizar a este gobierno y fiscalizar el trabajo del Congreso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar la ley por 4 años más hasta que se reforme y no vamos a aplicar ese artículo? Vamos a dar como bueno y válido que ya estamos en campaña. Y entonces, ¿para qué cambiamos? Acabamos de hacer unos acuerdos nacionales y aprobar una ley de partido. La Junta Central Electoral está ahí, se ha hecho de la vista gorda y está haciendo... Miren el problema mayor. Ahora nosotros en la agenda pública, en vez de estar hablando del empleo, de la electricidad permanentemente, de los precios, de lo que sea, tenemos que estar hablando permanentemente, hablándole a usted que nos escucha, de los problemas de los políticos. Los problemas de los políticos y los debates de los políticos son importantes cuando lo vamos a escoger. Pero las situaciones internas de los partidos no pueden ocupar, y la agenda de un particular no puede ocupar la agenda pública durante 4 años consecutivos, porque para eso justamente se le puso tiempo a la precampaña, y es en julio del 2023 que debe iniciar la precampaña. En julio del 2023, y miren dónde estamos ahora haciendo precampaña. Y todos los días vamos a estar hablando de eso a usted, en vez de hablarle del salario, de la habichuela, de la comida, de la salud. Vamos a tener que hablarle de eso porque eso es el tema de agenda que están imponiendo. Y la Junta Central Electoral de la vista gorda. Ojalá que alguien en la Junta nos escuche y haga algún pronunciamiento y nos diga qué vamos a hacer. Si no vamos a regular la precampaña, vamos a cambiar la ley. El derecho de asociación con fines políticos, la Junta no lo puede afectar. Entonces... Es ilegal la precampaña del PLD. No, lo que es ilegal es ilegal. la precampaña presidencial del PLD. Pero la precampaña se refiere a colocación de vallas, a publicidad, a actos públicos, pero nunca puede referirse. Tú te puedes reunir cada vez que tú quieras. Tú puedes empezar un proyecto ahora y empezar por reunirte con quien tú quieras a nivel nacional y nadie te puede limitar eso. Ahora, lo que usted no puede hacer es colocar vallas, es hacer actos de campaña, que es otra cosa, pero usted dirigir un mensaje, hablar con su gente a nivel interno, eso nunca estará prohibido. Mira, la ley es muy clara, Julio, y dice la ley de partidos políticos que utiliza la palabra proselitismo y habla de las fechas en que se escogen los cargos a elección popular. Te refiere que la competencia para la escogencia de los cargos es en julio que inicia, del año anterior a la elección. Pero esos son términos que se usan, pero el proselitismo una ley nunca lo puede prohibir. El proselitismo no. Para los cargos, para la escogencia de los cargos, sí. Bueno, el proselitismo... Y es explícitamente para los cargos, el cargo a nivel presidencial. El proselitismo, que no es otra cosa que buscar gente para una causa. Eso no lo puede prohibir nadie. Ahora, el aspecto que tiene el proselitismo, que tiene que ver ya con la afectación, digamos, de la circulación pública, de la imagen en vías, una serie de cosas, y eso es otra cosa. No, Julio, lo que pasa es que está explícitamente y eso es otra una cosa. Competencia anunciada por la competencia por un puesto, por una posición. Aquí no hay una sola gente que haya llegado a la presidencia, que no tenga 10 años de campaña permanente. ¿Cuántos años tenía permanentemente sin desperdiciar un día Luis Abinader para llegar a la presidencia? Sin desperdiciar un día. Claro, pero lo que ojalá que la Junta... No hay posibilidad
de que nadie desarrolle un proyecto presidencial esperando 3 meses antes o un mes antes para desarrollarlo. Fíjate cómo tú tienes la interpretación de la ley. Yo estaba leyendo la ley, no soy abogado en régimen electoral, sí estudié el sistema electoral dominicano y esta ley, pero que hable la Junta. Entonces, para que nosotros entendamos nosotros qué es lo que dice. Acuérdate que la Constitución garantiza el derecho de asociación con fines políticos. Pero lo regula por la ley. Sí, pero no, pero lo regula y le pone tiempo. Pero una cosa es la campaña, que la campaña implica ya otras cosas. Y otra cosa son estos movimientos de pre-campaña, que también está regulada. Que se supone que están dirigidos a la creación de estructuras internas. Ahora, para crear una estructura, la gente tiene que hablar. Claro. La gente tiene que hablar. Y si tú no aspiras, ¿cómo tú vas a conseguir seguidores? Es decir, tú tienes que identificar un proyecto para sumar apoyo, si no, no hay posibilidad de eso. Voy a concluir, Julio, volviendo a leer, porque me lo aclaré la Junta, porque yo no entiendo, estoy como los niños de 10 años a menos que no comprenden los párrafos. Voy a volver a leer para concluir con esto el artículo 41 de la nueva ley de partido. Periodo de la campaña interna o pre-campaña, es el título de la pre-campaña. Es el periodo en el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular. Y será iniciado el primer domingo del mes de julio, no dice previo, pero como es la ley que regula las elecciones, antes de las elecciones, y concluirá con la escogencia de los candidatos. Ojalá que en la Junta Central nos ayuden y nos ayuden a interpretar este artículo, porque para mí, según lo que dice el artículo de la nueva ley de partidos que nos dimos para regular los tiempos de campaña, ahora mismo la pre-campaña por la escogencia del candidato presidencial del PLD es una pre-campaña ilegal. Cambio fuera.